Hola amigos de Centripio, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Bedoya, vengo trabajando en el mundo de la tecnología, más o menos unos 15 años como desarrollador, como en la parte front y en la parte back. Y el día de hoy les quiero hablar de un tema bastante, digamos que escuchado, que son los microservicios. Quiero darles una breve charla en unos breves minutos de lo que son los microservicios, para qué se pueden utilizar y para qué no se deberían utilizar. Empecemos con algo que es lo que yo llamo la comparación entre la arquitectura monolítica y los microservicios. Y para esto, pues vamos a ver esta diapositiva que nos dice, fíjense cómo una arquitectura monolítica lo que nos está diciendo es que vamos a poner todas nuestras funcionalidades en un único proceso. Creo que de pronto muchos de nosotros ya hemos programado así. A mí me ha tocado programar de esta forma. No quiere decir que esto sea una arquitectura vieja, ni pasada de moda, ni nada por el estilo. Es algo que sirvió en su momento y aún sigue sirviendo para digamos, para ciertos contextos y para ciertas situaciones. No quiere decir que los microservicios estén reemplazando las arquitecturas monolíticas. Lo que pasa es que ya surgió una nueva forma de hacer las cosas que, dependiendo del contexto, podemos estar usando una arquitectura monolítica o una arquitectura de microservicios. Veamos un poco de lo que es la arquitectura monolítica. Aquí, digamos que tenemos ejemplos como el cliente servidor o cuando teníamos la arquitectura multicapas, en la cual yo colocaba toda mi funcionalidad en un único servidor o en un único software, por decirlo así, en una única aplicación. Y aquí hacía lo que eran las multicapas, y es que podía dividir esto en la capa lógica, en la capa de datos, en la capa de frontend. Y bueno, esto funciona muy bien para algunas situaciones, para algunos contextos, ¿no? Si yo quería escalar acá, por ejemplo, si mi servidor se quedaba corto en el tema de que, no sé, hay muchas peticiones, lo que tenía que hacer era utilizar los famosos balanceadores, ¿sí? Y esto es lo que hacían era, pues, replicar el servidor completo con toda la funcionalidad y empezar a escalar de esta forma, pero tenía que replicar absolutamente toda la aplicación. Ya si yo quería hacer cambios sobre esa aplicación, pues lo que tenía que hacer era desplegarlo en todos los servidores y que se replicara de pronto con alguna técnica no sé, de balanceo en cada uno de los servidores. ¿Sí? Esto era lo que teníamos en la arquitectura monolítica. Ya en la arquitectura microservicios, lo que vemos es que vamos a sacar las funcionalidades y las vamos a separar cada una en su propio mini servidor, ¿sí? Por decirlo así. Entonces ya no vamos a tener que escalar todo el conjunto de la aplicación, sino que lo vamos a hacer únicamente por el pedacito de funcionalidad que yo tengo, ¿sí? Escalamos distribuyendo esos servicios a través de los servidores según se requiera, ¿sí? Eh, si se dan cuenta y si nos vemos acá, las arquitecturas monolíticas consumen muchos recursos y mucha máquina, mucho servidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que replicar toda la aplicación. También es riesgoso porque cuando tengo una aplicación demasiado grande, pues yo tengo que desplegarla toda, y si llego a dañar algo, pues se me va a dañar absolutamente todas las funcionalidades. Contrario a los microservicios, en los cuales voy a tener funcionalidades separadas en cada uno de mis servidorcitos. Y aquí, pues, si afecto algo con algún despliegue, pues solo voy a afectar esa funcionalidad y no voy a afectar integralmente todo el sistema. Bueno, ahora veamos cuáles son las características de los microservicios. Voy a nombrarlas acá muy rápidamente, y vamos a detallar las más importantes de ellas. Una es la componentización con servicios. Ya vamos a ver cómo se maneja esto con los componentes. Lo otro es cómo voy a organizar el equipo. Lo otro es que vamos a pensar en productos más no en proyectos. También vamos a hablar de lo que son los endpoints inteligentes versus los dumb pipes, ¿sí? Que son como decir las tuberías tontas.
vamos a hablar de gobierno descentralizado, ¿sí? Automatización de la infraestructura, que los microservicios sean diseñados para fallar y que tengamos un diseño evolucionado. Bueno, de estas características vamos a mencionar o vamos a detallar un poco en las más importantes y vamos a empezar con los componentes. ¿A qué me refiero con componentes o qué entendemos nosotros por componentes? Componentes es como decir un sistema aislado, ¿cierto? El cual yo puedo cambiar o puedo actualizar independientemente, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un vehículo, ¿sí? Y tengo, no sé, lo podría ver como una serie de componentes. Uno de esos componentes son las ruedas y las ruedas yo las puedo cambiar, ¿cierto? Y no pasa nada pues con el vehículo, solo que tiene que tener una rueda pues de las mismas características. También yo podría, por ejemplo, llegar y, no sé, actualizar otro de los componentes, no sé, por ejemplo, ponerle aire acondicionado, ¿cierto? Estoy actualizando el vehículo y no estoy afectando como tal todo el sistema porque lo puedo actualizar independientemente. Puedo hacer una cantidad de variantes en mi coche, ¿cierto? Y todo lo puedo hacer como si fueran componentes. Lo mismo ocurre en el software. En el software, cuando yo tengo componentes, entonces yo los puedo cambiar o los puedo actualizar independientemente y eso no me va a afectar el sistema siempre y cuando conserve unas reglas, ¿cierto? Que pues ya veremos cómo se hace esto. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, fíjense que la forma de que los componentes puedan funcionar de esa forma es utilizarlos como librerías o utilizarlos como servicios. Si lo utilizamos como librerías, que es algo muy común, pues vamos a tener los famosos jars, por ejemplo en Java, los famosos gems en Ruby, ¿sí? Que son librerías que yo puedo jalar, que muchos de nosotros ya hemos utilizado en los diversos lenguajes, y con eso yo puedo utilizarlos como componentes, ¿sí? Los adiciono a mi sistema. Y la otra forma es como servicios. Ya como servicios hay una diferencia muy importante y es que en este caso ya no va a ser parte de mi aplicación, sino que voy a utilizar estos componentes de una forma remota, como por ejemplo con servicios REST. Ahora bien, vamos a ver algo de la organización del equipo. ¿Cómo vemos el equipo organizado en una aplicación monolítica? Pues anteriormente lo veíamos casi siempre como que todo se organizaba en base a un tema tecnológico. ¿Y cómo es esto? Pues que estaban las personas de UI, es decir, de interfaz de usuario, estaban las personas que se encargaban de toda la parte del servidor, de backend y lógica de negocio, y estaban los DBAs, que eran todos los que se encargaban del tema de base de datos, ¿sí? Con los microservicios dijimos, no, ya no es así. Ahora tenemos que trabajar es como con capacidades más bien de negocio. Entonces vamos a coger por ejemplo un ejemplo como Amazon, el cual trabaja de esta forma y va a decir, bueno, el equipo de órdenes va a ser un equipo completo, ¿sí? El cual va a tener gente de UI, gente de backend de negocio y gente de BA y van a trabajar en esta capacidad de negocio que se llama órdenes. Otros van a trabajar en lo que es facturación y otros van a trabajar en lo que es inventario. Si se dan cuenta, no los estamos separando por un tema tecnológico, sino por un tema de negocio, y cada uno de estos equipos va a tener un conjunto de personas que suplen toda la necesidad para llevar a cabo lo que es el objetivo, ¿no? Que sea cualquier capacidad de negocio, como por decir lo que estamos diciendo acá, inventario, facturación, órdenes, etc. Ahora hablemos un poco de los endpoints inteligentes, ¿sí? Anteriormente o muchas veces en las aplicaciones empresariales, lo que veíamos muy comúnmente era lo que llamábamos el bus de servicios empresariales, el ESB, el cual tenía un pipeline inteligente que se encargaba de rutear, de transformar todos los mensajes para que llegaran a los sistemas, y todos los sistemas se comunicaban e interactuaban con este ente llamado ESB o middleware, también lo podemos llamar. ¿Qué ocurre? En los microservicios nosotros decimos, no, ya no vamos a tener esta lógica pesada en el middleware, ¿cierto? En el ESB, sino que los microservicios son los encargados de utilizar
esto más bien van a ser los que van a tener esta lógica inteligente, ¿sí? Y el middleware o el ESB, o no, en este caso no sería el ESB, sino un sistema, como por ejemplo Kafka, simplemente el ESB se va a convertir en algo que es un ESB bruto, por decirlo así, y lo que va a hacer es simplemente, hey, mándeme un mensaje y yo me encargo de entregarlo al destinatario, ¿sí? Simplemente eso, por eso se les dice dumb pipelines, es decir, tuberías brutas, porque ellos no tienen absolutamente ninguna lógica de negocio, sino que simplemente se encargan de recibir un mensaje y entregarlo al destinatario. Ya esa lógica pesada, esa lógica la va a tener cada microservicio, esa lógica inteligente. Y así es como esto es lo que promueven los microservicios. Ahora vamos con la otra de las características, que es la descentralización de datos. En este caso, cuando vemos una aplicación, una arquitectura monolítica, vemos que tenemos una única base de datos. Pues esto puede, digamos, obviamente se puede ver, no sé, replicada en varios servidores, pero siempre hace la misma base de datos a la cual todos los sistemas están accediendo. Este sistema accede acá y todos están compartiendo el mismo repositorio de datos. Lo que vamos a decir en los microservicios es que no, ya no vamos a hacer esto, sino que cada microservicio va a tener su propia base de datos. Y algo importante acá, esta base de datos ya puede ser cualquier base de datos, puede ser una base de datos relacional, una base de datos NoSQL, o la que yo quiera utilizar, ¿sí? Y encima voy a colocar esa capa de tal forma, como un wrap, de tal forma que nadie va a poder acceder a mis datos directamente, sino a través de mi servicio, ¿sí? Es una forma de blindar como tal mis datos. Evidentemente aquí se presentan cosas como que hay que, técnicas, hay que, por ejemplo, cuando hay data relacionada entre un microservicio y el otro, en el cual yo tengo que ejecutar algunos procesos para que esta data permanezca sincronizada, ¿cierto? En todos los sistemas. Pero esto es algo que tiene la complejidad, que está dentro de la complejidad de sistemas distribuidos. Bueno, la siguiente característica es la infraestructura pues, más bien la automatización de la infraestructura, por decirlo así. Aquí encontré una imagen muy interesante que simplemente lo que nos dice es que si yo quiero microservicios, yo tengo una forma de tener para desplegar estos microservicios, como es la integración continua, la entrega continua y el despliegue continuo. Aquí vemos claramente cómo en esta imagen vemos que la integración continua únicamente corresponde a yo hacer un build y un test de mis microservicios, ¿cierto? Y ya existe una sutil diferencia entre la entrega continua y el despliegue continuo, que es que en la entrega continua yo despliego a producción con alguna interacción del usuario, ¿sí? Y en el despliegue continuo estoy desplegando automáticamente todos los sistemas que son excepto a producción, ¿sí? O más bien, ya no tengo esa interacción manual, porque aquí existen unas variantes, algunos prefieren que se despliegue a producción, a otros que no. Entonces aquí sí estoy desplegando en producción directamente con el despliegue continuo, si es que lo quiero así, ¿no? Y automáticamente se ejecutan los smoke tests, que es verificar rápidamente que el sistema esté en funcionamiento. Entonces esa es la ligera diferencia que existe entre estas dos. Es importante tener automatización de infraestructura, porque es la forma en la que yo puedo garantizar que puedo desplegar microservicios rápidamente. Ahora bien, la siguiente característica es que esté diseñado para fallas. ¿Y qué me dice esto? Aquí me gusta algo bastante que también lo menciona Martin Fowler, y es la ingeniería del caos, ¿sí? Netflix tiene este tema, y lo que nos dice acá es que simplemente cada vez voy a hacer algo, y es que voy a, como decir, a hacer que falle un servicio para que todas las personas o los sistemas sean conscientes de que los servicios pueden fallar en algún momento, y que las personas vayan viendo en tiempo real cómo
reaccionamos ante una posible falla en el sistema, ¿sí? Este es el Monkey Chaos, ¿sí? El caos de los monos, y simplemente nos dice eso. Él aleatoriamente, intencionalmente, hace que uno de los servicios falle para ver cómo reacciona el sistema y cómo vamos a reaccionar ante una eventual falla. Esto lo hacemos precisamente para evitar temas más críticos, porque es evidente que todos los sistemas van a fallar, ¿sí? Y eso lo dice pues la ingeniería del caos. Ahora bien, existe una pregunta: ¿y cuál es la relación entre microservicios y SOA? Aquí existen diversas opiniones. Algunas personas dicen que microservicios es SOA, ¿sí? Eh, Hay otras personas que no están de acuerdo con eso. Yo aquí les doy una simple opinión, y es que para mí de pronto los microservicios es un subconjunto de SOA, ¿sí? Porque tiene muchas de las capacidades que tiene SOA, solo que las depura y trabaja similar a lo que hace la herencia en la programación orientada a objetos. Es que yo heredo muchas características, pero personalizo muchas de las cosas que no quiero que funcionen como venían funcionando. Ahora bien, ¿cuándo usar microservicios y cuándo no usarlos? Esa es la pregunta del millón. Entonces, vamos a verlo aquí en un breve resumen, y es, por ejemplo, cuando yo quiero una aplicación monolítica, estoy buscando simplicidad, ¿sí? Si yo no entiendo una aplicación de microservicios, si no entiendo la complejidad que esto me va a llevar, pues es mejor que desde un comienzo estemos utilizando una arquitectura monolítica, simplemente por la simplicidad que esto conlleva, ¿sí? En los microservicios yo puedo hacer despliegues parciales, cosa que no puedo hacer en la aplicación monolítica. Tengo que evaluar si es necesario tener esta característica o no, ¿sí? Despliegues parciales, más o menos como lo que les comentaba al comienzo, y es que yo puedo instalar pequeñas funcionalidades de mi aplicación completa, sin afectar toda la aplicación, o más bien sin tener que instalar toda la aplicación y comprometerla en su totalidad. Entonces puedo hacer esos despliegues parciales. Ahora bien, si yo tengo una aplicación muy pequeña, ¿vale la pena hacer esto? Pues no, pues porque igual, ¿para qué voy a querer hacer despliegues parciales en una aplicación que es pues simple y pequeña? Para esto pues utilizo una una arquitectura monolítica. Ahora bien, en los microservicios hay algo importante, y es que se mejora la disponibilidad, pero esto hace que sacrifiquemos la consistencia, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto es un trade-off. Entonces gano por un lado, en monolítico gano consistencia, ¿cierto? Pero en microservicios gano disponibilidad y sacrifico la consistencia. Ahora, otro digamos que, ítem a tener en cuenta para usar, eh, por ejemplo, una aplicación monolítica es, si voy a hacer mucho refactor, ¿sí? Es más fácil hacerlo en una aplicación monolítica que en una de microservicios. ¿Por qué? Porque en una aplicación monolítica, cuando yo hago el refactor automáticamente, cuando ustedes programan, se van a dar cuenta cuáles son las partes que fallan y van a poderlo corregir porque todo está integrado, ¿sí? Pero cuando estoy en microservicios, yo tengo que atenerme a los límites de esos microservicios, y no puedo cambiar un microservicio aleatoriamente, o más bien arbitrariamente, sin tener en cuenta cuáles son las repercusiones que eso va a tener en todo el sistema. Entonces tengo que atenerme a unos límites, a esas barreras que voy a tener utilizando microservicios. Ventajas también de los microservicios es que pueden utilizar múltiples plataformas, por lo tanto podemos tener muchos equipos trabajando en diferentes lenguajes y plataformas sin importar, y paralelamente también los puedo poner a trabajar. Eso quiere decir que voy a también incrementar productividad, pero como les digo, microservicios no es el martillo de oro que nos va a servir para todas las ocasiones. Hay que evaluar, y como es la recomendación que yo siempre le doy a todos mis alumnos, es cuando vayan a utilizar una arquitectura, evalúen siempre si es la adecuada para el problema que tienen, ¿sí? No es porque esté de moda o esto, sino simplemente evalúen si es la adecuada para el problema que tienen. Si yo tengo una aplicación simple
¿cierto? En la cual requiero consistencia, en la cual voy a hacer mucho refactor, pues no necesito utilizar microservicios, ¿sí? Pero si voy a utilizar microservicios es porque ya tengo un contexto definido en el cual necesito alta disponibilidad, del cual voy a hacer despliegues parciales, tengo una madurez en temas de integración continua, entonces ahí sí lo puedo utilizar. Ahora bien, antes de que puedas, o si ya te decidiste por usar microservicios, asegúrate de que puedas hacer lo siguiente antes de que los vayas a usar, ¿sí? Es un doble check para que no solamente lo escojas como arquitectura, sino que te asegures que tu aplicación, que más bien que tu arquitectura va a ser exitosa asegurándote de esto. ¿Qué es? Provisionar rápidamente. ¿Qué es provisionar rápidamente? Es que yo pueda tener una máquina en horas, ¿cierto? Para poder desplegar un microservicio, ¿sí? No días, horas, ¿sí? Esto es muy importante. Lo otro es que yo pueda tener un monitoreo básico de si mi microservicio se cayó, está arriba o cómo está funcionando. ¿Mm? Lo otro es que yo pueda desplegar las aplicaciones rápidamente. ¿En dónde? Pues en el aprovisionamiento que ya hice en el punto 1, ¿sí? Que yo las pueda desplegar muy rápidamente, y para esto pues aquí entra lo que hablábamos anteriormente, que es la integración continua. Y también es muy importante tener una cultura de DevOps, porque todos tienen que estar comprometidos con esto, todo el equipo, si no las cosas no van a funcionar. Entonces, bueno, hasta aquí les traigo este breve resumen de los microservicios. Espero les guste, espero compartan el video y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.